Y se va a ubicar en el versículo 4. Yo se lo voy a leer en varias versiones. Dice la Biblia: mucho me he gozado porque he hallado a tus hijos que andan en la verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esta es la caridad, que andemos según su mandamiento. Y el mandamiento es que andemos en él como vosotros habéis oído desde el principio. Tome asiento, que Dios bendiga su palabra. Venimos durante 3 semanas compartiendo la serie Verdades del Reino. Se la voy a leer conforme a la Reina Valera 1960. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Quise comenzar con este verso porque aquí el apóstol le habla a una señora y le habla y le hace un elogio acerca de los hijos. Por eso dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, caminando en la verdad. ¿Y qué dijimos que es la verdad? La verdad es lo que se dice con lo que demuestro, con los hechos. Por tal motivo Jesús siempre, Él expresaba la palabra, pero la demostraba en todo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Pero Él murió y al tercer día resucitó. Acá el apóstol le dice: algunos de tus hijos han andado en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. En esta versión dice que andéis en él, que andéis en él. Cuando comenzamos la serie, si quiere lo busca, el Evangelio de Juan capítulo 8. El versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permaneciereis en mi palabra, el Señor le habla a los discípulos que habían creído en él. ¿Cuántos han creído en él? Todos hemos creído, pero luego hace una observación o resalta algo extremadamente importante y les dice: si vosotros permanecierais en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. No es solamente creer, sino permanecer. ¿Qué es lo que le cuesta al Hijo de Dios hoy día, al ser humano? Creer, todos creemos en Dios, ¿sí o no? Porque aún los demonios creen y tiemblan. Pero permanecer es lo que al hombre le ha costado. Porque permanecer tiene que ver con habitar, con vivir. Por eso acá el apóstol Juan dice: y el mandamiento es que andéis en Él, que vivamos para Él. Permanecer es vivir para Él, que ya no viva yo, sino Cristo sea el que viva en mí. Significa habitar, significa vivir, morar. Pregúntese: ¿realmente el Señor vivirá en mí? ¿Realmente permanezco en Él, en su palabra? Porque permanecer tiene que ver con habitar, dejarme guiar por Él. Y nosotros muchas veces o mayormente hacemos nuestra voluntad y no la voluntad del que nos guía. Y no se lo digo por cuestionarlo, porque esa misma lucha la tuvo el apóstol Pablo. En la carta a los Romanos él dijo o escribió: lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso me hallo haciendo. Y se sintió tan mal que dijo: miserable de mí. Se sintió miserable. Y Pablo fue el gran apóstol Pablo. Hizo más cosas que los mismos 12 discípulos que caminaron con Jesús. Escribió más cartas que los discípulos que vieron los milagros, que vivieron cercano a Jesús. Pero él se sintió miserable porque no hacía lo que quería hacer. Y esa lucha también está en nosotros, porque nosotros queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Queremos agradarle a Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué nos hallamos haciendo? ¿Qué se encuentra usted haciendo? ¿Qué se encuentra usted practicando? Hacemos lo que no queremos hacer. Y hay personas que han llegado a un punto de sentirse no arrepentidas, sino con remordimientos. Como hay otras que han querido aquietar su conciencia con pensamientos justificados, cuando dice la Biblia que delante de Dios ningún ser humano será justificado. Dígale al que tiene a su lado: permanecer. Y dígale nuevamente: vivir en la verdad. Verdades del reino. La primera semana hablamos de lo que era la salvación. La semana pasada hablamos lo que soy en Cristo Jesús. Pero hoy quiero hablarles sobre todo lo puedo en Cristo Jesús. Filipenses 4:13, búsquelo, sé que muchos no lo sabemos. Dice el mismo apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Filipo, y el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto lo podemos? Le pregunto, ¿cuánto podemos? Dice acá: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que las cosas que yo quiera alcanzar fuera de Cristo se me van a dificultar, pero las cosas que yo quiero teniendo a Cristo, yo lo voy a poder alcanzar, porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y no le hablo de fuerza simplemente. La palabra fortaleza allí tiene que ver con creatividad,
con la parte inventiva, creativa del ser humano. ¿Qué es lo que ha pasado? La creatividad, hoy la realidad, la ha opacado en muchos en esta nación, a tal punto que no ven esperanza cuando hay mucha esperanza. ¿Cuántos dicen aleluya? Dígale al que tiene a su lado: todo lo puede en Cristo. No hay ninguna cosa que no se pueda hacer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que todo es posible si lo tenemos a Él. Todo. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible? Entonces veamos, ¿qué cosas puedo hacer en Cristo Jesús? Ubíquese en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vea esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿En cuántos ha comenzado Dios la buena obra? Dice: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo primero que yo puedo en Cristo es cambiar. Usted y yo podemos cambiar. Escuche esto: todo ser humano nace siendo creación, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Pero cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, hay un cambio. Ya no solamente somos creación, sino ahora somos hijos. Y allí se escribe una historia. Así como Jesús dividió la historia de la humanidad antes que Él viniese, antes de Cristo y ahora después de Cristo, así acontece en nosotros. Tiene que haber una historia diferente. Somos lo mismo en cuerpo presente, pero somos nuevos en Cristo Jesús. Por eso podemos cambiar. Algo que usted puede es cambiar. Usted no puede seguir diciendo que es hijo con las mismas actitudes, comportamientos, pensamientos y lenguaje que ha venido trayendo del pasado. Porque el problema es que hoy la iglesia, y se lo digo porque así lo he podido ver, la iglesia hoy no es de influencia en el mundo, cuando antes era de influencia y algo relevante, porque ahora el mundo es de influencia en la iglesia. Antes el mundo buscaba imitarnos, pero ahora la iglesia imita al mundo. ¿Usted no ve que lo que antes era malo para el cristiano ahora no es tan malo? Ahora no hay una diferencia entre el hijo de Dios y alguien que no es hijo. Y nos justificamos. Y no le hablo de vestiduras, porque el cambio es de adentro, del interior al exterior, hacia afuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El cambio que Dios desea no es el cambio de vestidura, de peinado, el cambio de estilo de vida, de habitación, no, sino el cambio interior, el nuevo hombre creado según Dios. Y hay cristianos hoy que dicen: es que no es fácil cambiar. Pero no es que no sea fácil, sino es que nos ha querido cambiar, porque todo lo podemos en Cristo. El detalle es que el cristiano hoy se deja llevar por la parte almática
es orgulloso, porque he escuchado a varios decir: yo soy cristiano pero no soy tonto, y si me hacen me defiendo, si me dicen le digo. No has cambiado. Jesús tuvo todas las oportunidades para defenderse, pero algo que me impacta de Jesús, que cuando lo acusaban él callaba. Porque defensa tenemos para con nosotros y tenemos un buen abogado. Muchas veces nosotros, queriendo defendernos, metemos el pie, nos equivocamos, dijera alguien, la ponemos. Estimados, Cristo no es que viene pronto, Cristo está a la puerta. Y el deseo de Él es que nosotros podamos cambiar. Podamos cambiar. Nosotros queremos impactar el mundo con la predicación del Evangelio, pero hay un impacto en la sociedad, en las familias, y se llama testimonio. Y para poder dar testimonio yo debo cambiar. Debo detenerme. Debo permitir que Dios me sane, me restaure, me haga nuevo en Él. ¿Cuántos dicen aleluya? Dígale al que tiene a su lado: tú puedes cambiar. Porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Oiga, Dios no se ha olvidado de usted y de mí. Dios no nos obvió y nos dejó tranquilos. No, Él sigue trabajando. Mientras mayor resistencia, mayor dolor. No en Dios, en nosotros. Por eso usted ve a personas hoy pasando por cosas difíciles. Veía en la internet un abanico de esos que se usa en las partes áridas, que indican la dirección del viento, con las hélices muy grandes, y como era de día se reflejaba en el sol. Y estaba un hombre que cada vez que venía la sombra de la hélice brincaba, y la historia decía: así es como yo vivo mis problemas. Cada vez venía, lo saltaba. Hubo un momento que no pudo saltar y la sombra lo tumbó. Porque la cuestión no son los problemas de afuera, es tu mente. Lo que uno crea o se crea en la mente. Y mientras no cambies, no vas a poder, estimado, avanzar. No vas a poder cambiar. No vas a poder ser esa persona la cual el Señor desea que tú seas. Yo tengo muchos horrores, lo admito, pero sé que en Cristo el que comenzó la buena obra me va a seguir perfeccionando, y Él lo va a hacer conforme yo lo permita. El diablo te obliga, el Señor espera tu decisión. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Mire cómo dice el apóstol Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios, hay un cambio en esa persona. Y cuando hay un cambio, hay un nacimiento, el hombre vence. Y mire cómo dice acá este versículo: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
nuestra fe. Pastor, yo tengo fe, pero ¿será la fe para vencer al mundo? Porque lo segundo que yo puedo hacer, todo lo puedo en Cristo. Lo segundo que yo puedo alcanzar es vencer cualquier área de mi vida. Yo nací para vencer. Usted nació para vencer. Porque no es nuestra cualidad, nuestra destreza, nuestra capacidad. Es tenerlo a Él, que hasta hoy no ha perdido una batalla. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces hay personas que hoy viven en fracaso. Viven de manera distinta a lo que establece la Biblia. ¿Por qué? Porque no le han permitido a Dios obrar. ¿Tienen fe? ¿Quiere que le diga qué fe tienen? Para las cosas malas, para las cosas negativas. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No se puede decir que tenemos fe en algo diferente que no sea Jesús. La Escritura dice en la carta a Hebreos, en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor. Autor tiene que ver con el que inicia, con el que comienza, y consumador, con el que termina de la fe. O sea que fe, si no está Jesús, no es fe. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 36. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo tercero es: puedo ser libre. Usted es libre. Les vuelvo a decir, usted es libre. Ya es decisión suya si usted quiere estar sujeto al yugo de la esclavitud, a ese vicio, a ese deseo, a ese placer. Ya es problema suyo. Pero usted es libre, porque lo que el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad no es tener acceso fuera de las rejas, no. Porque hay presos que están en las cárceles siendo libres, y hay libres que viven presos en las calles. Porque hay personas que están pagando una condena en cualquier cárcel, pero son libres a nivel espiritual, porque no hay condenación para ellos. Están pagando la obra que hicieron, sus hechos, pero son libres. Pero hay personas que hoy tienen acceso a las calles, pero viven esclavas espiritualmente, amargadas, inclinadas hacia los deseos de la carne, hacia el pecado. Porque libertad no es querer hacer las cosas y no poder hacerlas. Porque ¿cuántos cristianos quieren hacer lo malo y no pueden por su conciencia? Porque si lo hago, peco. Están siendo aún esclavos. Porque la voluntad que tienen dentro los está inclinando hacia ese lado. Libertad tiene que ver con poder hacer las cosas y no querer hacerlas. ¿Cómo es eso, pastor? Yo puedo estar con cualquier mujer, pero no quiero hacerlo. No es lo mismo yo querer estar con alguien y no poder, que poder y no querer.
Digan gloria a Dios. Estimados, usted puede ser libre. Cristo rompió las cadenas que nos tenían atados. Lo que falta en nosotros es renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Por eso Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: ya vosotros sois libres para que estéis nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. El apóstol Santiago dijo que la concupiscencia da luz al pecado y el pecado la muerte. ¿Qué pasa? Que hay personas que Dios lo libertó de la esclavitud de Egipto, pero aún llevan a Egipto en su corazón. Dios lo libertó de la cadena de la fornicación, del adulterio, de las drogas, del alcohol, pero aún llevan en su corazón arraigado el deseo y esos pensamientos cuando yo estaba. Por eso Pablo dijo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El problema de nosotros es que siempre arrastramos el pasado al presente, y mayormente hacemos eso es con las cosas malas. Si yo le preguntase a usted, o usted me va a responder allí calladamente, ¿qué recuerdo de su pasado trae alegre? Siempre el recuerdo que traemos es cuando nos golpearon, si hubo una traición, cuando nos traicionaron, cuando nos fueron infiel, cuando nos insultaron. Es que esas palabras que me dijeron. ¿Quién se está haciendo daño? Tú mismo. Eres libre, debes destruir el arado que te impide ir hacia adelante y cumplir el propósito. Diga gloria a Dios. Estimado, nosotros somos esos viajeros y lamentablemente en el viaje que se llama vida hay muchos con maletas pesadas por la carga de su pasado. ¿Han querido soltar? Y me atrevo a decirle hoy que hay muchas personas aún con el deseo de venganza. Y si aquella persona que me hirió, me hizo daño, le va mal, no me alegra, pero tampoco me entristece. Y es más la alegría que la tristeza. Somos libres, estimado. De la manera que Cristo perdonó, nosotros debemos perdonar. De la manera que el Señor pasó por alto nuestros pecados, nosotros debemos pasar por alto. Simplemente en el lugar donde estaba no era el lugar correcto, por eso te hirieron, por eso te marcaron, o tal vez era una enseñanza de parte de Dios para que tú adelante puedas ayudar a otro. Mueva al que tiene a su lado y dígale: eres libre. Y quiero detenerme acá, porque ¿cuántas personas hoy viven aún atado? Me impactó algo que escuché una vez decir de alguien: nosotros damos testimonios si estábamos enfermos, fuimos sanos, de finanzas, de familia. Pero hasta hoy no hemos visto a una persona que se levante para dar un testimonio y decir: fui libre de esto que tengo en la boca que no tiene huesos. De eso. Porque el problema del hombre es la lengua. Y el que no sabe refrenar la lengua tiene problemas. Tiene problemas.
Y aún hay personas que dicen, no lo digo, y le pido a Dios que no estemos dañando a nadie y comienzan a hablar mal del prójimo. Pero ya no es tan chisme, porque es algo santo según ellos. Estimado, somos libres. Somos libres. Usted es libre, porque lo que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Disfrute esa libertad. Disfrútela. Disfrútela. Porque el cambio, como le dije al comienzo, no es lo externo, es lo interno. El cambio tiene que ver con lo que soy en Cristo Jesús, con mi identidad. Libro de los Salmos, capítulo 138. Dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Lo cuarto es que yo puedo cumplir el llamado y caminar en mi propósito. Estimado, el hecho de usted estar dentro de la iglesia es porque sobre ti hay un propósito. Porque todas las personas que no tienen propósito están muertos en el cementerio. ¿Escuchó? Pero si aún tengo vida, es porque sobre mí hay un propósito que Dios quiere cumplir. Lamentablemente el ser humano, el cristiano, se ha enfocado más en que es la responsabilidad del pastor, la responsabilidad del maestro, la responsabilidad del profeta. ¿Y usted? Si todos somos pastores, si todos somos reyes, si todos somos sacerdotes, sobre usted hay una función. Tiene que desarrollarla, porque Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. No se niegue. No se niegue. Hay personas que tal vez se pregunten: ¿y cuál es mi propósito? Mire, estimado, yo no puedo descubrir mi talento si no me pongo a hacer algo. Yo no sé si soy buen padre si no tengo hijos. No sé si soy buen mecánico si no agarro las llaves y me pongo a echar llaves. El problema es que mayormente uno cree que el propósito está sobre los ministros, pero es sobre cada uno. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dijo: a unos les di el don de lenguas, de interpretación de lenguas, el de servicio, el de sanidad. Hay diversidad de dones, diversidad. Pero sé que en cada uno de nosotros hay algo que usted tiene que ejecutar. Que usted tiene que ejecutar. Hay propósitos grandes y hay propósitos no tan grandes. Noé no murió en una cruz, pero él tuvo un propósito aquí en la tierra: construir un arca para que la humanidad se salvara. ¿Cuál es tu propósito? Yo no sé si en el propósito de Dios es que tú puedas dar a luz uno de tu familia para el ministerio. Juan el Bautista no murió en la cruz, pero fue el que vino y abrió camino para el que venía a la cruz. Estimado, usted puede desarrollar su propósito.
puedes atender el llamado. No te quedes siendo neófito. No te conformes simplemente con ser uno más del montón. La multitud espera que las cosas sucedan. El espectador espera el espectáculo. Nosotros no estamos llamados para ser espectadores. Nosotros estamos llamados para ser protagonistas, y el protagonista es el que escribe la historia. Y tú vas a poder escribir la historia cuando camines en tu propósito. Dígale al que tiene a su lado: sobre ti hay propósito. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Se pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Aquí el apóstol Pablo menciona algunas de las cosas que en algún momento de su vida cada uno de nosotros hemos atravesado. Muchos hemos pasado tribulación, angustia, persecución, hambre. El venezolano sabe qué es eso. Desnudez, peligro, espada. El versículo 36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Puedo decir que hay vencedores, pero nosotros no simplemente somos vencedores, sino somos más que vencedores. Estamos en un nivel mayor. No sé si me entendió lo que le dije. Le vuelvo a leer el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿en qué? En tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro, en espada. Ante todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia es aquel que nos amó, que nos hace más. Denle un aplauso a Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo puedo cambiar, nada me va a hacer retroceder. ¿Escuchó? Cuando yo tengo un cambio, puede venir persecución, puede venir hambre, puede venir lo que venga, nada me va a mover del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted ha pensado por la adversidad o por los momentos que ha atravesado retroceder, usted no ha vencido. Cristo padeció para aprender la obediencia. Y lo quinto y último que podemos es vencer todos los problemas y tribulaciones. Escuche esto, estimada iglesia. No es que en el mundo no vamos a tener problemas, porque vivimos en el mundo, pero no vivimos para el mundo. En el mundo vamos a tener problemas normales, pero nuestra confianza debe estar en el que venció el mundo, o sea, Jesús.
Jesús. Y algo que debemos entender es que Dios permite los problemas en nosotros porque Dios le permite ir a la guerra a sus mejores soldados. Yo pasé por muchas cosas antes de ser cristiano, comenzando el evangelio y ahora pastoreando. Ayer hablábamos en una familia, la visitábamos y le decía yo a esa familia, porque estaba con otra familia pastoral, de todas esas cosas que hablan de religiones. Hay una religión que cree en la encarnación o en la reencarnación. Por eso hay personas que dicen: no, yo me acuerdo de ti, no sé de dónde, será de la vida pasada. Pero hay tendencias que creen en la reencarnación, y yo le decía a esos pastores, porque hoy hay muchas personas que quieren ser pastores, y yo le dije a ellos: yo nunca quise ser pastor, pero si existiera la reencarnación y yo volviera a reencarnar, Dios me dijera pastorea, le dijera que no. Le dijera que no. Porque el pastor tiene que pasar por muchos procesos para poder guiar a una congregación. Tiene que pasar por problemas matrimoniales para poder ser un consejero matrimonial. Porque de lo que de gracia ha recibido, de gracia debe dar. Tiene que quedarse sin nada. Tiene que pasar por muchas cosas. Por eso les digo algo: ser pastor no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y el que no tenga el llamado no va a resistir. No va a resistir. Pero nosotros estamos llamados para vencer todos los problemas, porque como instrumento necesitamos ser formados, capacitados para poder dar lo que un día recibimos. Estimado, Pablo dice tribulación, o menciona acá tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Yo puedo agregarle traición, engaño, mentira, insulto. Nada te puede apartar del amor de Cristo Jesús. Nada. Personas que porque pasaron por un lado, no les saludaron, ya se sienten ofendidas y se van. Estimado, nada. Porque nuestra mirada debe estar en Cristo, no en el hombre. El hombre por sí tiene errores, pero Cristo es el perfecto. Por eso Pablo lo expresa y dice: nada nos puede apartar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No estamos llamados para retroceder, porque todo el que pone la mano sobre el arado no es digno de mirar atrás. No podemos convertirnos como la esposa de Lot. No, estimado. Siga adelante. Usted lo puede en Cristo que lo fortalece. Ese momento, ese proceso, esa tribulación, tú la puedes. Lo puedes. Porque sobre ti está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Póngase sobre sus pies, por favor.
y comience a hablarle a Dios allí donde está. ¿Cuál es la lucha, la persecución, la angustia, el problema? ¿Qué te está apartando del amor de Dios? ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué te impide ir hacia adelante? ¿Qué te impide comprometerte? ¿Qué te impide cumplir el propósito por el cual Dios te llamó en este tiempo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es todo, estimado. Todo. Sobre ti reposa las arras del Espíritu Santo. Tú no eres cualquiera. Aunque el mundo te haya etiquetado por tu pasado, no eres cualquiera. Eres nuevo en Cristo. Eres nuevo. Tú puedes cambiar. Tú puedes escribir una nueva historia en este tiempo. Puedes escribirla. Aún sobre ti hay un nuevo comienzo. Se escribe una nueva historia. Solo date la oportunidad de que Dios sobre en tu vida. En el nombre de Jesús. Y allí donde está, comienza a adorar a Dios. No encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Jesús, amado de mi alma.